¿Sabías que las estadísticas de todas las plataformas indican que este podcast es muy escuchado por personas que no están suscritas? Allí en donde estés disfrutando de la Escuela del Todo, haz clic en seguir, guardar o en el símbolo de más. Suscríbete, es gratis y me apoyas para que la plataforma recomiende este podcast a otros y así podamos seguir compartiendo desde el corazón para ti. Gracias. Infinitas bendiciones, caminantes. Bienvenidos al episodio 37 de la Escuela del Todo podcast. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para soltar, aunque esto sea lo más difícil de todo. Exploremos juntos uno de los secretos más antiguos y paradójicos del alma humana: el poder de soltar en el momento exacto. Hoy vamos a descubrir por qué el milagro que tanto anhelas no llega cuando haces más, sino cuando por fin descansas. Vamos a sumergirnos en las aguas profundas de la rendición sagrada. Es el lugar donde la ciencia y la mística se abrazan para revelar una verdad que cambiará tu forma de materializar para siempre. Esta semana compartí una notica y luego también un carrusel en mi cuenta de Instagram que titulé «Tú también puedes convertir el agua en vino». No me refiero a una ilusión o a un acto de magia, sino a transformar tu vibración interior, la vibración del agua dentro y fuera de ti, para dar cuenta de la magia que tú también puedes expresar. Protegemos este espacio sagrado para que tu alma se encuentre con las herramientas que necesita para materializar una vida coherente y plena. Ven, vamos a descubrir juntos el secreto del séptimo día. Bienvenidos a la Escuela del Todo. Yo soy Leo Azarac. Y este es un espacio donde la realidad tiene infinitas posibilidades. La magia y la ciencia tienen un pacto secreto. Y cada episodio es una invitación para que descubras quién eres más allá de la historia de quién crees ser. Aquí no venimos a memorizar fórmulas ni a hacer turismo de autoayuda, sino a hackear la existencia. Exploramos la sombra, el doble, el árbol genealógico y todas las partes del alma para integrar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Si la vida es una escuela, ¿por qué no aprenderlo todo? Desde la psicomagia hasta la neurociencia, desde el inconsciente hasta la manifestación de abundancia en todos los sentidos. Aquí rompemos los límites de lo conocido para que recuperes la memoria antigua de tu alma. Acomódate, suelta las expectativas, fluye en la intuición de tu corazón y prepárate para una clase donde el único requisito es estar vivo. Esta es la Escuela del Todo podcast, donde cultivamos la certeza más allá de la lógica. Imagínate que estás en una boda, pero no hoy en día. Ubícate hace unos 2000 años aproximadamente. Te invitaron a una boda en Caná, a unos 10 kilómetros de Nazaret, en la Baja Galilea. El vino se acabó. En la cultura de la época esto no es una incomodidad social solamente, sino también una gran vergüenza para la familia anfitriona. Es como si el universo estuviera diciendo: no hay suficiente, no alcanza, se terminó. Esto es una gran falta de respeto. ¿Te suena familiar esa sensación? Esa angustia de que no hay suficiente dinero, no hay suficiente tiempo, no hay suficiente amor, no alcanza para el milagro que necesito. Ahora mira esto. Frente a ti hay 6 tinajas de piedra, enormes. Cada una puede contener entre 80 y 120 litros de agua. Están ahí, llenas de agua común y corriente. Agua para la purificación ritual, para beber, para cocinar. Agua que ha cumplido su propósito 1000 veces. Y entonces Jesús te mira, impactante. Parece que algo trama. Ni la más mínima señal de ansiedad en su rostro. Te mira desde un lugar de profundo reposo interior y al mismo tiempo con picardía. Sabe que algo va a pasar. Te dice algo que parece no tener ningún sentido. Llena las tinajas de agua. Pero ya están llenas, piensas. Ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Ya medité, ya visualicé, ya trabajé en mi energía, ya hice afirmaciones, ya sané a mis ancestros en los retiros, ya tomé un curso, ya leí el libro. Ya hice todo.
Es como que le dijeras, maestro, ya está lleno de agua. Ya todas esas tinajas están llenas, podrías decirle. Estás cansado o cansada. Has hecho de todo. La gente espera. Todos miran. Estás hasta la espalda de tensión y esperas, de alguna forma, confiando. Y entonces Jesús, con esa calma que solo tienen quienes conocen las leyes invisibles de la materialización, te responde en silencio. Ahora descansa. Mientras hace ese gesto con su mano, sueltas. Sientes que al fin puedes soltar. Sientes en tu cuerpo cómo sueltas de verdad. Y en ese descanso sucede. El agua se transforma en vino enfrente de tus ojos mientras sostienes la vasija en tus manos. Todos prueban del vino más dulce y maravilloso que han probado en su vida. Pudiste hacer paso por paso y luego pudiste soltar, confiar y esperar. Pudiste dejar de hacer para que se hiciera la magia en tus manos en el momento perfecto. Antes de que pienses que esto es solo una hermosa metáfora, déjame llevarte al laboratorio de un científico japonés llamado Masaru Emoto. En la década de 1990, Emoto realizó una serie de experimentos que sacudieron la frontera entre la ciencia y la espiritualidad. Sometió muestras de agua a diferentes estímulos emocionales, palabras, música, pensamientos, imágenes. Luego congeló esas muestras y fotografió los cristales que se formaban. Los resultados fueron asombrosos. El agua expuesta a palabras como amor, gratitud o paz formaba cristales hexagonales perfectos, simétricos, de una belleza casi imposible. El agua expuesta a palabras como odio, miedo o eres un fracaso generaba formas caóticas, desordenadas, sin estructura. En un estudio documentado por el físico teórico Matti Pitkänen en 2018, se propone algo revolucionario, que el agua no es un simple compuesto químico pasivo. Este físico teórico finlandés revisó los experimentos de Masaru Emoto en el contexto de la teoría cuántica de campos y la conciencia. Pitkänen sugiere que la estructura del agua y la materia biológica se entrelazan de maneras no entendidas por la física actual. Es decir, el agua tiene memoria. El agua responde a la vibración de la conciencia. Podría actuar como un medio de entrelazamiento consciente, donde las emociones y pensamientos humanos crean resonancias energéticas que alteran su estructura molecular. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que cada vez que hablas, que piensas, que sientes, estás programando el agua de tu cuerpo. Y tu cuerpo es 70% agua. 70% de ti está escuchando cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas. Eres una tinaja viviente. Y cada día decides si llenas esa tinaja con la vibración del miedo y la urgencia o con la frecuencia del amor y la confianza. Te hablaré de tu corazón, ese océano interior que lo registra todo. En el modelo de las partes del alma, el corazón no es solo un órgano que bombea sangre. Recuérdate que es una de las 5 partes del alma principales. El corazón es el punto sagrado entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde convergen tus emociones humanas, los sentimientos universales, la energía divina. Es en esencia tu agua interior más profunda. El Instituto HeartMath en los Estados Unidos ha demostrado científicamente que el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más potente que el del cerebro. Piénsalo. Tu corazón emite una señal electromagnética que puede ser medida a varios metros de distancia de tu cuerpo. El agua de tu cuerpo está dentro de ese campo. Cuando tu corazón late en coherencia, cuando hay sincronía entre tu respiración, tu ritmo cardíaco y tu estado emocional, esa señal se vuelve armoniosa como una ola perfecta en el océano. Pero cuando vives en estrés, en urgencia, en esa necesidad desesperada de que las cosas sucedan ya, de que eso que deseas y estás materializando termine de aparecer en tu vida, entonces tu corazón emite una señal caótica, irregular, como un mar en tormenta. Así como el agua de Emoto respondía a las palabras.
El agua de tu cuerpo responde al estado de tu corazón, sea esta la frecuencia del amor o del caos. Aquí hay una conexión profunda que quiero que veas. Es muy curioso esto. El agua bendecida por un chamán, el agua expuesta a oraciones en una ceremonia, el agua convertida en vino por Jesús. Todas estas aguas, todas están respondiendo a una sola cosa, la coherencia del corazón de quien las bendice. ¿Sabías que hay una ceremonia invisible que ocurre en tu pecho todo el tiempo? En las tradiciones chamánicas de los pueblos originarios, el agua es sagrada. Sabemos que el agua es la vida, hidrata tu cuerpo, sirve para la siembra. Pero lo que no tomamos en cuenta con frecuencia es el rol que tiene el agua como vehículo que transporta la intención. Pero si ya hemos visto que es un hecho científico, que la conciencia impacta en la molécula del agua, hay que tener esto en cuenta. En la Escuela de Sabiduría Chamánica de Four Winds de Alberto Villoldo y Marcela Lobos se enseña algo hermoso sobre la preparación del agua medicinal. Abro comillas. Los factores más importantes al crear tu agua medicinal son que los ingredientes se resuenen con tu corazón y tu alma, que establezcas intenciones adecuadas y que ofrezcas oraciones y amor a los materiales que estás utilizando. Cierro comillas. ¿Lo ves? No es solo el agua, es la intención del corazón lo que la transforma. El antropólogo Michael Ripinski Naxon, en sus estudios sobre ceremonias indígenas, explica que, abro comillas, la música, el canto y el rezo forman parte indispensable de la ceremonia de transformación de la conciencia. Cierro comillas. El chamán no hace la medicina. El chamán entra en coherencia y desde esa coherencia todo lo que toca se convierte en medicina. Jesús en Canaá no estaba haciendo un truco de magia simplemente. El maestro de Galilea estaba mostrando lo que sucede cuando un ser humano alcanza el estado de coherencia total con la fuente. Cuando tu corazón late al ritmo del universo. Cuando tu intención es pura. Cuando sueltas la necesidad y entras en la certeza. Sucede la magia. Estaba dando una cátedra de manifestación y apenas era su primer milagro de carácter público, o por lo menos así lo registraron las escrituras. El agua se convierte en vino. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo humano se vuelve divino. Te hablaré ahora del código del séptimo día. No hagas como lo dejó escrito mi querido Gustavo Cerati en su canción con ese nombre, Séptimo Día, que dice: solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna en el séptimo día, no descansaré. No, 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 todo lo contrario, hay que descansar. Vamos a descifrar juntos este código tan antiguo de la manifestación consciente, el descanso. En la tradición cabalística, el Shabbat, el séptimo día, es esencial. Es un estado de conciencia. Cuenta la historia de la creación, que Dios bajó 6 días y en el séptimo descansó. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. Dios no descansó porque estaba cansado. Es imposible, si era todopoderoso, o es todopoderoso. Dios descansó para enseñarte que la creación no es completa en el hacer, sino en el soltar. El maestro cabalista David Gillian lo explica así. El proceso del milagro tiene 3 pasos y el tercero es el que casi todos olvidamos. Primero, deseo. Crear y expandir el deseo con claridad. Allí le ponemos fuerza, emoción, mente, acción. Debemos expresar ese deseo. Segundo, rendición de la necesidad. Soltar la necesidad de saber cuándo o cómo recibirás la energía, el milagro, la bendición, ese objeto de deseo, o ese proyecto, o la pareja, o el dinero, o la salud que estás manifestando. Hay que soltar eso. Podríamos decir, renunciar a eso. Esa es la gran paradoja. Sí, ok, tengo un deseo, pero ¿cómo voy a entonces a rechazar o a soltar la necesidad de ese deseo? Es como una contrariedad. Pero sigamos. Tercero, la certeza. Apegarse a la certeza absoluta de que el deseo ya ha sucedido. El segundo paso, caminante, es el Shabbat.
Es el momento en el que dejas de trabajar, de intentar, de necesitar. Y aquí está la parte que te va a sorprender. El momento exacto para soltar no es cuando te sientes en paz. El momento exacto para soltar es cuando la necesidad, el miedo, la inseguridad o la reactividad están en su punto máximo. Gillian lo llama el momento de Malhut. Es ese instante en el que sientes que si no lo consigues, te mueres. Cuando la urgencia te aprieta el pecho, cuando la ansiedad te quita el sueño, cuando piensas ya no puedo más, necesito que esto pase ahora. Ese es el momento. Justo ahí, en ese borde del colapso, es cuando el creador te está susurrando: estoy listo para tomar el control. Ahora te toca soltar. Malhut es la vasija que se vacía para poder brillar más. En la Cábala existe este concepto profundo que explica perfectamente este proceso. Malhut es la manifestación final. Representa la vasija completa, el recipiente que recibe toda la luz de las 9 sefirot superiores. En el momento original de la creación, Malhut recibió la luz infinita del Creador. Todo, la plenitud absoluta. Su deseo de recibir estaba al máximo, porque su naturaleza es recibir para sí misma. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Malhut experimentó lo que los cabalistas llaman el pan de la vergüenza. Se dio cuenta de que su naturaleza era solo recibir, mientras que la naturaleza del Creador era dar. Y en ese instante de conciencia profunda, Malhut tomó la decisión más radical de toda la creación. Soltó la luz. Se contrajo, se vació. Este acto se conoce como el Tzimtzum Aleph, la primera contracción. Malhut renunció a la plenitud inmediata para poder recibir de una manera nueva, no para sí misma, sino con la intención de reflejar esa luz, de compartirla, de convertirse en un canal. Y aquí está la paradoja más hermosa. Al vaciarse, Malhut se convirtió en la sefirá más brillante de todas. Su vaciamiento, el haberse quedado sin nada y haber renunciado a todo, creó el espacio para la mayor revelación de luz posible. ¿Lo entiendes? La vasija no brilla por lo que retiene, brilla por su capacidad de vaciarse y volverse a llenar, una y otra vez. Y tú eres esa vasija. Cada vez que sueltas tu necesidad de controlar, de saber cómo y cuándo, cada vez que te vacías de la urgencia y entras en la certeza, te conviertes en el canal más poderoso para el milagro. Volvamos a la metáfora del agua. Cuando la urgencia lo nubla todo, el agua no puede reflejar nada. Fíjate, imagínate un lago en una montaña. Cuando el agua está en calma, en reposo, refleja perfectamente el cielo, las nubes, el sol. Se convierte en un espejo líquido de la luz. Pero cuando el viento agita la superficie, cuando las olas chocan unas con otras, el reflejo desaparece. El agua sigue ahí, la luz sigue ahí, pero no hay revelación, no hay imagen, solamente hay caos. Eso es lo que sucede con tu vida cuando vives desde la urgencia, en el estrés. Tu deseo está ahí, la luz del universo está ahí, esperando manifestarse, pero tu necesidad desesperada, tu ansiedad, tu miedo, agitan tanto el agua interior que no puede reflejarse nada. Ya en episodios anteriores de la Escuela del Todo hemos hablado de esta fase de la materialización. En el Transurfing, la idea de exceso activa fuerzas de equilibrio que influyen en la realidad. Yo le he llamado deformar la realidad. Cuando tu intención es muy alta, tu deseo es muy alto y tu angustia es muy alta, estás dañando la manifestación. Esa tensión mental o emocional de esfuerzo excesivo genera resistencia, una resistencia que aleja la manifestación y te impide surfear la realidad de forma fluida. La manifestación necesita quietud interior para revelarse. La revelación necesita quietud. El milagro necesita ese Shabbat interior. Jesús era un maestro del descanso consciente. Volviendo a Caná, con esta comprensión más profunda, te cuento, el teólogo Jared Fletcher propone algo interesantísimo sobre el milagro del agua convertida en vino. Abro comillas. El milagro de las bodas de Caná señala hacia una realidad espiritual más profunda, la materia. Cuando es bendecida e intencionada, se convierte en vehículo de gracia y transformación. Cierro comillas.
Jesús no hizo que el agua se convirtiera en vino. Jesús activó su frecuencia. Él era un ser humano en estado de coherencia total con la fuente. Él era un portal. Su corazón latía en sincronía con el pulso del universo, y desde ese estado de reposo interior, de poder consciente, alteró la vibración del agua. Su intención, su voz, su presencia transformaron lo neutro en sagrado, lo ordinario en celebración, el agua en vino. Y aquí está la enseñanza que cambia todo. Jesús no es el único que puede hacer eso. Él vino a mostrarnos lo que es posible cuando cualquiera de nosotros recuerda la verdadera naturaleza del ser. En el antiguo Egipto esta capacidad se asociaba con el Ka, con tu doble espiritual. En la Cábala se relaciona con la Neshama, la parte más elevada del alma. En el modelo de las partes del alma lo llamamos el doble cuántico. Esa versión de ti que ya vive en coherencia plena, que ya resolvió lo que hoy te agobia. Tú puedes acceder a la frecuencia del doble, y desde esa frecuencia, el agua de tu vida, metafóricamente, se convierte en vino. Para disfrutarlo, para celebrar. El momento de Malhut es el momento más importante. Es el momento en el que debes estar atenta o atento de que todo está a punto de colapsar. Y te voy a dar una parte práctica. Porque una cosa es entender esto conceptualmente y otra muy distinta es saber cuándo aplicarlo en tu vida. Ese momento de soltar no es aleatorio. Hay una señal muy clara que te indica cuándo ha llegado el punto exacto. Cuando tu necesidad está en su punto máximo. Cuando sientes que si esto no sucede ya no podrás continuar. Cuando la ansiedad te tiene despierto a las 3 de la mañana. Cuando la frustración te tiene en el borde de las lágrimas. Cuando piensas ya lo hice todo, ya lo intenté todo, ya nada funciona. Ese es tu momento de Malhut. Y en ese instante la voz del ego te dirá, necesitas hacer más, necesitas intentar más fuerte, necesitas tomar el control. Pero la voz de tu alma te susurrará algo completamente opuesto. Ahora descansa. Este es el acto de fe, o más bien de certeza, más radical que existe. Existe una física en el soltar. Y esto funciona de esta manera. La física cuántica nos enseña que el acto de observar colapsa la onda de posibilidades. Mientras no observas, la partícula existe en un estado de superposición. Puede estar en múltiples lugares a la vez, con múltiples resultados posibles. Pero en el momento en que la observas, la obligas a elegir un estado. Ahora traduce esto en tu vida. Cuando estás obsesionado con tu deseo, cuando lo persigues con urgencia, cuando necesitas ver cómo se manifiesta. Estás colapsando la onda de posibilidades de forma prematura. Estás forzando un resultado específico desde tu mente limitada, desde el ego. Pero cuando sueltas, cuando entras en ese estado de Shabbat interior, cuando dejas de observar con necesidad, te entregas a la fe, a la confianza, a la certeza. Permites que el campo cuántico organice la mejor versión posible de tu deseo, sin que te interese saber cómo y cuándo. Una versión que tu mente consciente ni siquiera podría imaginar. El universo tiene acceso a caminos, sincronicidades, milagros que tu ego no puede calcular, pero solo puede revelártelos cuando dejas de intentar controlar el proceso. Ahora voy a compartirte un ritual, un ejercicio que he llamado deseo, rendición, certeza. En un principio, si quieres hacerlo en este momento, busca un vaso de agua y colócate cerca de un lugar donde haya tierra o enfrente de una planta. En caso de que no puedas hacerlo en este momento porque no es seguro para ti, porque estás manejando o algo así, puedes hacerlo posteriormente. Pero debes tener estos elementos. Un vaso con agua y cerca de ti tierra o una planta. Y si tienes estos elementos, entonces cierra los ojos y te invito a conectar con tu corazón. Presta atención a la zona de tu pecho que rodea tu corazón y respira un poco más lento de lo normal. Baja un poco el ritmo de tu respiración mientras observas tu corazón. También puedes incluso respirar a través de tu corazón. Imagínate que puedes respirar a través de tu corazón.
Eso, relajando tu cuerpo, respirando un poquito más lento de lo normal, a través de tu corazón, prestándole atención a la zona de tu pecho en donde está tu corazón. Imagínate que expandes tu campo electromagnético, esta esfera luminosa a tu alrededor. Quédate allí unos minutos, un ratito, mientras escuchas mi voz. Y si tú quieres puedes parar este podcast en este momento y te quedas unos minutitos más hasta que tú sientas que de verdad hay mucho amor dentro de ti, que estás conectado con el corazón y ya sientes la frecuencia de la coherencia cardíaca. Sostén el vaso con agua cerca de tu corazón y llénalo de esa energía. Imagínate que puedes respirar a través de tu corazón y ese aire que entra y sale también atraviesa el vaso con agua. Impregna ese vaso de agua, impregna en el agua que está en ese vaso con tu deseo. Incluso te invito a que expreses en voz alta tu deseo, poniendo toda tu intención, tu emoción, tu pasión, tu sentimiento allí en el vaso de agua. En voz alta di algo como declaro mi deseo de tener más dinero, una pareja, viajar, salud, superar este problema que estoy viviendo. Escoge un deseo que para ti sea muy importante y sobre todo uno en el que recientemente hayas puesto mucho de tu energía, hayas hecho ejercicios de manifestación, visualización, todas estas cosas. Entonces repite, declaro mi deseo y lo dices en voz alta, lo quiero completo, lo quiero sin reservas, lo quiero todo. Dilo en voz alta y siéntelo. Y luego acerca el vaso de agua a tu boca, sin beber el agua. Solo siente muy cerca el agua. Amplifica la sensación de deseo. Incluso podría convertirse en sed. Siéntelo, reconócelo, por unos segundos, teniendo el agua muy cerca de tu boca. Y ahora declara en voz alta, suelto la necesidad de saber cuándo y cómo. Confío en que el universo tiene el control perfecto. Si esto se manifiesta, se hará en tiempo perfecto y lugar. Si no se manifiesta, no es gran cosa. Tengo la certeza, más allá de la lógica, de que una fuerza más grande que yo tiene el control para mi más alto bien, y por eso ahora lo suelto todo. Y en ese instante, suelta toda la necesidad, suelta toda tu pretensión y suelta el agua también en la planta o en la tierra. Derrama todo eso mientras sueltas toda la tensión de tu cuerpo y abandona real y absolutamente toda necesidad de tener ese deseo. Quédate completamente con lo que has creado en tu proceso de manifestación, lo que has vivido, y entrega completamente a esa fuerza más grande que tú los resultados para que se realicen en el momento que sea y como sea, solo bajo la voluntad de esa fuerza más grande. Y ahora respira certeza. Conecta con la certeza de que todo va de acuerdo a un plan mayor. Cierra los ojos nuevamente y respira certeza. Eso, conéctate con la certeza.
Respira certeza, conecta con la certeza, siéntela, vívela, experimentala y di en voz alta, en el plano cuántico esto ya sucedió. Existe una línea temporal en la que ya tengo este deseo. Mi doble ya lo vive. Yo ya soy esa persona. El agua ya es vino. Y siente la paz de esta certeza. Y respira suave y profundo. Y a tu propio ritmo, abre tus ojos. Muy bien. Y mientras vas regresando, observa esto y date cuenta de algo, una cosa fundamental. Tu doble ya bebió el vino. Te quiero conectar con algo que ya hemos explorado profundamente en otros episodios de este podcast, tu doble cuántico. En el episodio sobre el guardián del yo hablamos de cómo tu corazón en coherencia crea un agujero de gusano que pliega el tiempo. Y a través de ese portal puedes acceder a la información de tu doble, esa versión de ti que ya vive en una línea temporal en la que tu deseo ya se ha cumplido. Tu doble ya bebió el vino caminante. Tu doble ya vive la abundancia que anhelas. Ya tiene la relación que deseas. Ya disfruta de un cuerpo sano. Ya materializó el proyecto que late en tu pecho. Y cuando entras en el estado de Shabbat interior, cuando tu corazón entra en esa coherencia profunda, no estás pidiendo que un milagro suceda. Estás recordando que ya ese milagro sucedió. No estás creando una nueva realidad. Estás alineándote con esa realidad que ya existe, que ya tu doble habita, que ya tú estás habitando en otra línea temporal. Y la forma de acelerar ese encuentro entre tu yo actual y tu doble no es empujando más fuerte, no es angustiándote, no es haciendo más, es soltando, es respirando profundo, es confiando plenamente, descansando más conscientemente. Regresamos una vez más a Caná, pero ahora con todos estos niveles de comprensión integrados. Jesús cambió su vibración y con ello cambió la vibración de las moléculas del agua. Tú también puedes cambiar tu vibración interior para hacer el milagro, porque la verdadera alquimia es interna. Es el proceso de transformar el miedo en confianza, la urgencia en paz, la carencia en abundancia, el control en rendición, la neurosis en la adaptación amable y coherente. Y cuando esa alquimia sucede en tu interior, el mundo exterior no tiene más opción que reflejarlo. Porque como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es en tu corazón es en tu realidad. Antes de cerrar, quiero que te hagas esta pregunta desde el corazón, no desde la cabeza. ¿Qué necesito soltar hoy para que mi agua se convierta en vino? Piensa en este ejercicio que acabamos de hacer. Lo puedes hacer todas las veces que tú quieras. Usa este ejercicio para que sueltes toda necesidad, toda pretensión, todo ego que impulsa a que las cosas sean de una manera específica. Confía en el proceso. No pienses en esta respuesta. Solamente siéntelo. Siéntelo en lo profundo de ti. ¿Acaso necesitas soltar la necesidad de saber el cómo? ¿Necesitas soltar el control del cuándo? ¿Necesitas soltar el apego de que se haga de una manera específica? ¿Soltar el miedo de no ser suficiente? La creencia de que no es posible para ti, sea lo que sea. Ahora respira profundo y suéltalo. Suéltalo. En esa exhalación suelta completamente todo eso. No lo reprimas. Deja que todo eso se vaya en esa agua que soltaste o que puedes soltar en la naturaleza, en la planta, en la tierra. Simplemente reconócelo con amor y dile, gracias, ya no te necesito. Ahora confío. Caminante querido, caminante querida, recuerda esto. Tú no eres la excepción al milagro. No hay un club exclusivo de personas suficientemente evolucionadas como para convertir el agua en vino. Jesús no vino a mostrarte lo especial que Él era. Vino a mostrarte lo posible que es para ti. El agua de tu vida te está esperando. Las tinajas de tu corazón están listas. La vasija está preparada.
El único ingrediente que falta es tu rendición sagrada, el momento en que dejes de agitar las aguas con tu urgencia y permitas que la quietud refleje la luz del milagro que siempre estuvo ahí, porque el vino ya existe. En el plano cuántico, en la mente del Creador, en el corazón de tu doble, en otra línea temporal que ya existe, ya ese vino está esperando para que lo saborees. Solo necesitas imaginarlo, sentirlo y tener la certeza de que el tiempo se está colapsando. Necesitas ese estado de conciencia para beberlo. Y ese estado de conciencia es ese Shabbat interior. Es ese descanso consciente. Es esa rendición sagrada. Es ese soltar. Ese confiar más allá de la lógica. Descansa, caminante, pero no porque estés cansado. Y quizás sí, quizás estás cansada, estás cansado, como yo también en algún momento, pero no te enfoques en eso. Haz conciencia de que ese descanso es precisamente el espacio sagrado en donde los milagros se revelan. Si sientes que necesitas un acompañamiento más profundo para aprender a convertir tu agua en vino, si reconoces que has estado agitada o agitado en las aguas durante años y necesitas ayuda para encontrar ese centro de quietud, te espero en mi programa Camino. Es un viaje de transformación uno a uno, donde trabajamos con las partes del alma, la sombra, el corazón, el nombre, la personalidad y el doble. Son 6 sesiones de 1 hora, todas integradas en un viaje completo de transformación. Integramos cada uno de estos fragmentos para que dejes de sabotearte y empieces a materializar desde la coherencia. Recuerda también que en la descripción está el enlace para que hagas el test gratuito de las 4 fases de la materialización. Es una herramienta de autodiagnóstico que te ayudará a identificar con precisión en qué fase te estás bloqueando sin darte cuenta. Sintonización, programación, acción inspirada, anclaje y recepción. Averígualo. Y si estás en Venezuela, es posible que quieras sumarte al último retiro de este año. Te esperamos del 19 al 21 de diciembre en Posada Amarama, Pejuma, Carabobo, para conseguir dirección y movernos hacia la siguiente fase de la materialización. En el retiro, materializa con la rueda medicinal. Una comida y una atención maravillosa. Baño de hielo, piscina y meditación con sonido flotando en el agua, fogata, ceremonia de cacao sagrado para abrir el corazón y el amor de la tribu. ¿Qué más necesitas? Tienes toda la información en un enlace en la descripción. Buen camino y buen vino, caminante. Nos vemos en el próximo episodio de la Escuela del Todo Podcast. Infinitas bendiciones.